La primera aclaración, digamos, que vamos a hacer es que, digamos que ha habido, de acuerdo a lo que teníamos preparado, digamos, para la charla de hoy, pues se han presentado efectivamente, hay dos eventos en la última semana. El primero de ellos, pues es básicamente la revisión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, que, digamos, el efecto práctico es que no va a entrar en vigencia, digamos, esa reforma a partir del 1 de julio. Sin embargo, de todas maneras, aquí vamos a hablar de esos temas también, teniendo claro pues que no tenemos por ahora una fecha exacta de entrada en vigencia. Y el segundo cambio es la sanción de ayer de la ley de la reforma laboral, que también, digamos, va a introducir algunos cambios. Algunos de ellos van a ser de inmediata aplicación tan pronto se reglamenten. En teoría, el Ministerio de Trabajo dice que va a dedicar, digamos, estos días a hacer esa reglamentación. Entonces también vamos a ver algunos de esos cambios, aunque todavía no sabemos exactamente cuándo entren a regir, si hay alguna gradualidad en algunos temas o si vayan a implementarse todos directamente. Bueno, vamos a hablar entonces primero del tema que está en firme sí o sí, que es el tema de la reducción de la jornada laboral. Recordemos que esta es una ley de 2021, desde el momento en el que empezamos a reducir la jornada que estaba en ese momento en 48 horas y que a partir del 16 de julio de este año va a quedar en un máximo de 44 horas. Entonces, así como se hizo hace exactamente un año, para el 16 de julio del 2024, que se redujo, digamos, a 46, entonces también vamos a reducir a partir del 16 de julio 2 horas semanales, digamos, el máximo de horas laborales. Esas 44 horas se van a poder distribuir entonces en máximo 6 días hábiles, mínimo 5. Inicialmente con la reforma laboral se ha planteado la posibilidad de que fueran 4, pero esa parte no quedó aprobada, entonces seguirían siendo entre 5 y 6 días hábiles, de tal manera que no puede haber tampoco días de menos de 4 horas continuas, ni días de más de 9 horas continuas, de acuerdo, digamos, a la normatividad actual. Esa disminución obviamente no implica ningún cambio, digamos, en el salario, ni en las prestaciones sociales que percibe el trabajador, pero sí va a implicar obviamente un cambio en la forma como se calcula el valor de la hora ordinaria de trabajo y por tanto en el valor de los recargos y horas extras que se calculan con base en ese valor de la hora ordinaria de trabajo. Una de las preguntas, digamos, en años anteriores, cuando empezó este tema de la reducción de la jornada laboral, era cuántas horas, digamos, se trabajan normalmente, que antiguamente eran las 240 horas, pero que, digamos, con la reducción de la jornada siempre quedan un poquito las dudas porque como se especifica que son 44 horas, a veces hay la duda de si se multiplica por 4, se multiplica por 5, por 4.33, pero digamos que la forma estandarizada de calcular, digamos, el total de horas mensuales trabajadas es coger básicamente las 44 horas, dividido entre 6 días a la semana, que es lo que contempla la norma máximo, y multiplicado por 30, y eso nos da un total de 220 horas. Este dato es importante porque es el dato que nos va a permitir calcular entonces el valor de la hora ordinaria, básicamente tomando el salario normal de la persona, dividiéndolo entre 220, eso nos va a dar el valor por hora, y con base en ese valor por hora, pues se van a calcular los recargos, en el caso de los recargos o de las horas extras. Digamos que dentro de esa ley 2101 estaba contemplado efectivamente el descontinuar el Día de la Familia, que recordemos que se está dando un día cada semestre a los empleados sea para planear alguna actividad recreativa que incluya como tal los miembros de la familia del trabajador o para dar el día libre, digamos, para que el trabajador comparta con su familia. Esto, digamos, que no va a desaparecer hasta que no se llegue a reducir la jornada a las 42 horas semanales, que es lo que planteaba originalmente la norma. Si alguna empresa quiere de una vez aprovechar el cambio y introducir de una vez la jornada de 42 horas, podría descontinuar entonces el tema del Día de la Familia, pero mientras se permanezca, digamos, por encima de las 42 horas, es decir, antes o después del 15 de julio de este año, pues va a seguir existiendo, digamos, esa posibilidad que ya, digamos, cada empresa mira cómo la cumple, digamos, con esa normativa. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en SIS Plus para implementar esa reducción de la jornada laboral y qué cosas, digamos, hay que tener presente? Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el número de horas de cada empleado a 220.
Eso digamos que lo podemos hacer manualmente entrando simplemente a editar el empleado y cambiando digamos el total de horas laboradas. La recomendación es que hagamos ese cambio solamente a partir del día 16 de julio para no afectar digamos los cálculos que se hacen hasta el día 15. Eso, digamos que si tienen demasiados empleados, pueden solicitar, digamos, ayuda en el área de soporte para hacer ese cambio, digamos, de forma masiva. Pero vuelvo y repito, igual se puede hacer incluso en versiones 2024, 2025, manualmente, digamos, editando cada uno de los empleados. La otra recomendación es también cambiar la configuración por el módulo de mantenimiento y configuración que se llama nómina, empleado y el número de horas mensuales a sugerir de forma predeterminada, dejaron los 220 con el objetivo de cuando se cree un empleado nuevo, ya asuma entonces que la jornada laboral va a ser de 220 horas. Listo. Si la nómina es quincenal, pues digamos que la idea es hacer el cambio el día 16 o básicamente después de haber liquidado la nómina del día 15 y no va a haber ningún inconveniente. Si es mensual, en cambio, sí nos toca tener una precaución y es que recordemos que el programa me permite, digamos, digitar las horas extras laboradas por periodo. Entonces, en el caso de que la periodicidad, digamos, de mi nómina sea mensual, pues básicamente vamos a tener todo el mes de julio liquidado de una sola forma. Entonces, en ese caso se recomienda, digamos, hacer ese cambio, obviamente, antes de liquidar la nómina mensual, pero teniendo presente que la totalidad de las horas, no importa, digamos, si se elaboraron antes del 15 o después del 15, se van a liquidar con la misma tarifa. Entonces, para que lo tengan presente, el año pasado, por ejemplo, algunas empresas lo que hicieron fue calcular un promedio, pero la mayoría o la recomendación, digamos, para no tener inconvenientes y no tener problemas de reclamaciones con el trabajador, pues es liquidarlas todas las del mes de julio, entonces ya con la nueva base de las 220 horas laboradas. Recordemos que ese valor, digamos, se calculará en el momento que se haga el ingreso como tal del registro de esas horas. Entonces, lo importante es hacer ese cambio antes de registrar como tal el valor de los recargos y las horas extras en la opción de horas extras del programa. Entonces, básicamente eso sería lo único que tendríamos que hacer para cumplir con el tema de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, hay que tener cuidado con esos cambios si por alguna razón se necesita recalcular nóminas de periodos anteriores. Entonces, si por alguna razón hacemos el cambio el día 16, pero qué sé yo, nos dimos cuenta que algo quedó mal en la nómina del primero al 15 y resulta que el día 17 vamos a recalcular esa nómina, pues es probable que obviamente ya vamos a tener diferencias y no sería lo ideal. Entonces lo ideal es revisar muy bien la nómina, digamos, hasta el día 15 para no tener que luego hacer procesos que impliquen recalcular, digamos, los valores o ingresar valores nuevos en un periodo, digamos, anterior al 15, porque tocaría en ese caso estar ajustando el número de horas para que se haga el cálculo de la forma correcta antes y después del 15 de julio. Entonces ese sería, digamos que el primer tema, que es relativamente pequeño, con el tema de la reducción de la jornada laboral. No sé si precisamente hay preguntas hasta ahí. No, no, señor, no veo preguntas. No sé si de pronto alguien quiere habilitar el micrófono. No, ingeniero, puedes seguir. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de la reforma laboral. Entonces recordemos que esta ley fue sancionada el día de ayer. Entonces básicamente es la ley 2460 de 2025. Y vamos a enumerar entonces como los principales cambios con respecto a la normativa vigente a la fecha. El primero de esos cambios tiene que ver con la contratación, en donde básicamente los contratos a término fijo solamente se van a poder renovar hasta completar 4 años. A partir de ese momento se convertirán automáticamente en contratos a término indefinido. A nivel del programa, pues obviamente no vamos a hacer ningún cambio por ahora, pero digamos que sí, ya cada empresa tiene que tenerlo presente y dependiendo también cómo quede reglamentado el cambio, para saber si esos 4 años empiezan a contar a partir de la fecha de expedición de esa reglamentación o si se incluyen los contratos que en este momento ya tengan algunos años de haberse firmado originalmente. El otro cambio a nivel de contratación, básicamente entonces es con respecto a los aprendices del SENA, en donde básicamente, digamos, se va a convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral a término fijo y por tanto, pues va a tener
unas implicaciones diferentes a lo que se venía manejando como el contrato de aprendizaje. Esos cambios incluyen básicamente un cambio en el auxilio de sostenimiento para los aprendices que estén en etapa lectiva, que básicamente recibirían a partir del momento en que se hagan, digamos, los decretos reglamentarios, una remuneración del 75% de un salario mínimo mensual legal vigente, más aportes a salud y riesgos laborales. Y en el caso de los aprendices en etapa productiva, entonces el pago va a ser a partir de esa fecha en la que se reglamente del 100% del salario mínimo mensual legal vigente, más la seguridad social completa, es decir, aportes a EPS, a pensiones y a riesgos profesionales. Y tendrían también derecho a todas las prestaciones, es decir, a primas, a cesantías e intereses, como un trabajo común y corriente, porque precisamente el cambio es que se vuelve un contrato laboral a término fijo con un plazo máximo, digamos, de 3 años. Adicionalmente, digamos, se contempla que se incremente el valor de la cuota, digamos, cuando la empresa no va a contratar aprendices del SENA, ya sea porque decide hacerlo por iniciativa propia o porque no hay disponibilidad de aprendices. Recordemos que antiguamente, cuando no había disponibilidad de aprendices, si el SENA certificaba que no había un aprendiz, la empresa podía quedar exenta de ese pago. Hoy en día ya no se puede exonerar el pago de la cuota de monetización, así no haya aprendices disponibles. En ese caso tocaría pagar 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y esos cambios, digamos, van a depender de la reglamentación que haga el Ministerio de Trabajo. Es decir, por ahora no sabemos si ese cambio en la remuneración que reciben los aprendices va a ser a partir del 1 de julio, o va a ser a partir de alguna otra fecha de este año, o va a ser a partir de enero, la fecha que define el Ministerio. No se sabe tampoco si vaya a haber alguna gradualidad. Entonces, digamos que estaría pendiente esa reglamentación para saber a partir de cuándo empiezan a regir estos cambios, digamos, en la remuneración de los aprendices. En el programa, pues obviamente tendremos que implementar, digamos, ahí ese cambio en las excepciones que teníamos para los aprendices del SENA, que teníamos unos conceptos, digamos, apartes para esas cuotas de sostenimiento. Obviamente se van a seguir reportando igual ante la pila y ante la nómina electrónica, pero van a cambiar entonces las validaciones que haga la pila y lo que haga, digamos, el programa también al generar o al calcular los aportes, por lo que a partir del momento en que entre en vigencia, pues sí ya habría que calcular esos aportes a salud, a ARL y en el caso de la etapa productiva a pensiones más todas las prestaciones, es decir, también hacer esas provisiones mensualmente. Entonces estaríamos pendientes de esa fecha de confirmación para implementar como tal esos cambios ya mediante alguna configuración que nos diga a partir de qué fecha aplicaría. Bueno, dime. Hubo una preguntita en el chat y 3 manos levantadas. Ya le doy la palabra al ingeniero Alfonso Viveros. Buenos días. Sí, básicamente tenía dos preguntas, pero una me la respondió ya el ingeniero Fernando. Básicamente quería saber si estos cambios en los tipos de contrato, pues lógicamente van a afectar los tipos de contrato que se van a manejar hacia los documentos electrónicos. En este caso, la nómina reportada a la DIAN como nómina electrónica. Esa sería una. Entonces habría que esperar que esto quede, digamos, constituido, institucionalizado para que ver si hacen cambios, porque la DIAN no nos ha sacado ningún cambio en ese tipo de contrato. Y segundo, cuando precisamente hablamos del cambio posible del contrato para los aprendices del SENA, nosotros hemos tenido una dificultad que ustedes creo que la conocen, es con respecto a que siempre que se hace la liquidación de este tipo de contrato, nosotros no le pagamos realmente o le pagamos directamente la salud y pensión de otra manera, y eso no está bien contabilizado. En este cambio, como sí tiene que hacerse, tiene que pagársele como un contrato normal, digamos que va a existir esa división entre contrato prestación SENA de practicante del SENA y contrato normal, llamémoslo así, porque serían casi iguales. Buenos días. Sí, efectivamente, digamos que prácticamente lo que dice la reforma es que el contrato de aprendizaje se vuelve un contrato laboral a término fijo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, prácticamente lo que yo tendría que hacer es agregar, digamos, los conceptos de nómina normales
a estos aprendices del SENA. Entonces, seguramente hoy el aprendiz del SENA no tiene el concepto de aporte a pensiones o de provisión, digamos, de cesantías o de vacaciones o de intereses. Entonces, seguramente lo que toca hacer es agregar, digamos, los mismos conceptos estándar, y ya nosotros, digamos, a través de la revisión que se haga, que se entregue, digamos, físicamente de las versiones del programa, pues se tendrían en cuenta entonces efectivamente ya esos conceptos, digamos, en el cálculo habitual. Pero efectivamente, como bien anotaba el ingeniero, pues básicamente toca esperar a ver cómo queda reglamentado. Digamos que con respecto a esa reglamentación, el Ministerio de Trabajo había expedido unos cambios en la pila con base en la reforma pensional, pero ahora toca, me imagino, seguramente ellos también tendrán que implementar algunos cambios precisamente en la manera como se reportan esos conceptos en la pila, y seguramente la DIAN puede contemplar, digamos, también algunos cambios en la nómina electrónica, o ya nos dirán si seguimos reportando los mismos conceptos de sostenimiento a la fecha, pero efectivamente pues estamos pendientes de cómo queda reglamentado entonces ya esos aspectos específicos de la reforma. Listo, ingeniero, muchas gracias. Y por último tendríamos la mano de la señora Milena Quintero. Pararíamos ahí de pronto el tema de las preguntas hasta que tú vuelvas a habilitar el espacio. Milena, por favor, ¿puedes habilitar el micrófono? Un excelente día. Mi pregunta es, con respecto a la etapa productiva del pasante SENA, ¿incluiría también el auxilio de transporte? ¿Que haría como un empleado normal con sus prestaciones sociales, su salario básico, seguridad social y auxilio de transporte? Yo creería que sí, porque vuelvo y repito, lo que dice la norma es que se vuelve un contrato laboral a término fijo. Y un contrato laboral a término fijo tiene contemplado el tema del auxilio de transporte o de conectividad. Entonces, yo creería que sí, pero vuelvo y repito, falta para estar 100% seguro ya la reglamentación que haga precisamente el ministerio. O sea que esto de sostenimiento de aprendiz SENA no comienza a regir todavía, está por definir fecha de entrada en vigencia. Correcto, o sea, está pendiente de definir si es a partir del 1 de julio o a la fecha que ellos determinen, y si va a haber de pronto algún efecto de gradualidad, que por ejemplo sí se contempló con el tema de las horas extras directamente en el texto como tal de lo aprobado, pero en cambio en estos temas no quedó una fecha fija, digamos, de entrada en vigencia, y por eso toca esperar ya la reglamentación. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Listos. Entonces vamos a continuar efectivamente con otros cambios. Estos eran cambios, digamos, a nivel de contratación. Hay un tema también de contratación que lo vamos a ver más adelantico, que ya es lo de los contratistas, pero ese lo miramos más adelante. El otro cambio grande entonces tiene que ver con los recargos. Entonces básicamente porque la reforma entonces lo que plantea es que la jornada diurna se va a entender como comprendida entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Recordemos que estaba hasta las 9 de la noche. Entonces, obviamente, ese cambio de volver, digamos, a las 7 de la noche como la hora de inicio del recargo nocturno, pues va a afectar entonces, obviamente, la manera como se deben ingresar, digamos, esas novedades en el sistema, no en el sentido de que haya alguna diferencia como tal en SIS Plus, sino que obviamente va a ser diferente la forma como se calcula el recargo por el hecho de que arranca, digamos, desde las 7 de la noche en el caso de que la empresa tenga una jornada que vaya más allá de esa hora. Ese cambio, digamos, también de a partir de cuándo se va a entender esa jornada de 6 a.m. o 7 p.m. no tiene una fecha fija como tal en el decreto, y por tanto también dependeríamos de la reglamentación de ese punto. El otro cambio tiene que ver entonces con el porcentaje de recargo, digamos, para el cálculo de los recargos festivos. Ese actualmente, digamos, está en el 75%, y en ese sí la ley contempla una gradualidad. Entonces la ley nos habla que en el año 2025 ese recargo va a pasar a ser del 80%, en el año 2026 del 90%, y a partir del 2027 va a ser del 100%. En el texto como tal del decreto sí dice que entra en vigencia el 1 de julio de 2025, es decir, ese es casi que de los pocos artículos que tienen una fecha de entrada en vigencia específicamente en la norma. Entonces, digamos que a menos que alguna reglamentación lo cambie, ese sí arrancaría a partir del 1 de julio. Ahí tendríamos entonces, en el caso de SIS Plus, pues la misma recomendación que hacíamos con el cambio de la jornada laboral, y es entonces aplicar ese cambio en la parametrización de los parámetros anuales del programa, también una vez liquidada la nómina de junio y verificada, digamos, para no tener que después
reprocesar meses anteriores. En la misma norma, digamos que queda contemplado que esas horas extras, digamos, no van a poder ser más de 2 horas diarias, ni más de 12 a la semana, digamos, para un mismo empleado. Y se contempla también unos permisos remunerados, digamos, ahora sí obligatorios para el tema de compromisos escolares cuando el empleado tenga la calidad de acudiente de ese menor. Y las citas médicas, ya sean de urgencia o programadas, en el caso de las programadas, pues previo simplemente aviso del trabajador. Eso digamos que no va a cambiar como tal nada, aunque en los cambios de la pila que había publicado el ministerio, sí se contempla un tipo de novedad nueva para el caso de las urgencias de los dependientes, digamos, de los menores que son dependientes del trabajador, que ya lo vamos a ver porque se está contemplado, digamos, ahí con solo el tema de la reforma pensional, de los cambios que se han introducido antes. Bueno. ¿Qué otros cambios tenemos? Entonces, básicamente tenemos cambios en los contratos de prestación de servicios. La ley, digamos, ahora expresamente aclara que serían solamente para tareas no misionales y específicas, es decir, el contrato tiene que aclarar específicamente de qué se trata la tarea para la que estoy contratando a la persona y no debe ser una actividad, digamos, que es el core del negocio de la empresa. Entonces, digamos, si yo tengo una actividad económica que es confección de ropa, pues no puedo en teoría tener contrato de prestación de servicios para alguien que me preste un servicio de confección de ropa. Seguramente sí puedo tener prestación de servicios para mi contador o para una persona, digamos, que me ayuda con los sistemas y los computadores y las redes, pero no para las actividades, digamos, que son el core del negocio. Inicialmente, digamos, en el proyecto original estaba contemplado que el pago de la seguridad social de los contratistas lo debería hacer la empresa, pero ya, digamos, en la redacción final de la norma, eso no quedó obligatorio, sino básicamente que depende del acuerdo entre las partes. Eso quiere decir que es probable que muchas empresas continúen, digamos, los aportes a cargo del contratista, y simplemente la empresa lo que tiene es que verificar que sí se esté cumpliendo, digamos, con ese tema de aportes a seguridad social. Pero no quedó entonces específicamente obligatorio hacer esa retención y pago de la seguridad social a cargo del contratante con base en esos contratos de prestación de servicios. Otro cambio que se introduce es la obligatoriedad, digamos, de tener 2 personas contratadas con discapacidad por cada 100 empleados para empresas de hasta 500 empleados, y un empleado con discapacidad adicional por cada 100 por encima de los 500. Entonces, si alguno acá tiene una nómina de más de 500 empleados, pues, perdón, una nómina de más de 100 personas, pues va a tener que cumplir entonces, digamos, con esta norma de 2 personas por cada 100 hasta los 500 empleados, y por encima de los 500 sí una persona con discapacidad por encima de los 100. Listo. Otro tema, digamos, que quedó ya aclarado es el tema, digamos, de las diferentes modalidades de teletrabajo. Entonces, básicamente, digamos que se definieron cinco conceptos de teletrabajo. El primero lo denominaron autónomo, en el que es básicamente el empleado, aquí está mal redactado, básicamente el que escoge el lugar de trabajo, es decir, la persona puede trabajar hoy en un lado y mañana en otro. Y digamos que básicamente eso lo que va a cambiar es la obligatoriedad de reportarle a la ARL la ubicación específica del trabajador, siempre y cuando obviamente me imagino en la ARL se especifique cuál es el tipo de modalidad de teletrabajo. La segunda modalidad que quedó definida es la móvil, en el que básicamente no hay un lugar de trabajo definido, es decir, ni el empleador ni el empleado definieron un lugar de trabajo específico. El tercero es el híbrido, que básicamente entonces es una mezcla donde hay unos días de presencialidad y unos días de teletrabajo. Básicamente lo que dice la norma es que deben ser 2 o más días de teletrabajo para ser considerado híbrido. Se contempla, digamos, también el tema del teletrabajo transnacional, es decir, donde básicamente el empleado puede estar ubicado en el exterior, y se hace la aclaración de que el empleador en esos casos debería tener entonces una póliza de seguro que cubra al empleado en la ubicación donde esté desempeñando sus funciones. Estaría por último el teletrabajo temporal, que es básicamente cuando algún evento específico de fuerza mayor obliga a trabajar desde la casa. Entonces, si recordamos nosotros el tema de la pandemia, pues básicamente ya está contemplado, digamos, en la normativa que si hay algún evento de fuerza mayor que llegue a ocurrir,
pues se puede hacer teletrabajo temporal. Aquí también, digamos, seguramente va a haber algunos cambios en la reglamentación que va a cubrir, digamos, la forma como se hacen las afiliaciones a la ARL. Seguramente también es probable que en la PIDA se incorpore algún campo, digamos, para especificar el tipo de teletrabajo que está haciendo la persona. Y digamos que lo que no cambia con respecto a lo que veníamos manejando, aunque sí queda, digamos, ya específicamente más claro en la norma, es el tema del auxilio de conectividad, que básicamente es equivalente al auxilio de transporte cuando el empleado no tiene que desplazarse. La norma obviamente aclara que no se puede recibir el auxilio por los dos conceptos al tiempo. Eso no quiere decir que una persona que esté en modo híbrido, por ejemplo, y que va 2 días presencial a un sitio de trabajo y trabaja los 3 restantes en la casa, pues va a recibir de todas maneras su auxilio de transporte por los 200.000 pesos, o ya digamos que si específicamente el contrato es híbrido, pues seguramente se puede partir el concepto en dos, entonces va a recibir 2/5 partes por un concepto y 3 por el otro. Lo cierto es que la suma de esos dos pues va a dar el valor contemplado en el auxilio, siempre y cuando obviamente el trabajador devengue menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces digamos que en la práctica no cambia. Sin embargo, digamos, ya habría que mirar si específicamente en nómina electrónica se hace alguna aclaración sobre cómo reportarlo precisamente en esos casos de que se tiene el trabajo híbrido. Pero digamos que, en resumen, con respecto a lo que se está haciendo actualmente, pues no hay una diferencia significativa en ese aspecto puntual. Listo. Entonces vamos a iniciar con Grupo Aragón. Por favor, habilite el micrófono. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Tenía una pregunta frente al primer punto, en relación con el contrato de prestación de servicios. En ese contrato de prestación de servicios, en la parte tributaria que se maneja, tenemos que puede ser llevado como honorarios, rentas de honorarios o de servicios y como rentas laborales. En ese caso, frente al tema de la retención, según lo que escuché de parte pues, de ustedes, la retención sería a criterio del contratante y, o sea, el que presta el servicio, y el pago de la seguridad social también estaría a cargo de nosotros. El empleador o la persona que está adquiriendo el servicio debería simplemente verificar que la seguridad social se pague como debe de ser por parte de la persona que presta el servicio, pero en materia tributaria me queda la duda si se va a seguir llevando como rentas laborales o se puede seguir llevando como rentas de servicios dependiendo del criterio bajo el cual se preste el servicio. Si son con 2 o más personas, ¿cómo piensan manejar esa parte en temas laboral partiendo de esta reforma? ¿Qué se sabe de eso? Pues digamos que hasta donde hemos leído, pues no hay un cambio precisamente en la forma de interpretar, digamos, ya qué tipo de retención practicar. Efectivamente, desde antes pues estaba planteada la posibilidad de que se puede o asimilar, digamos, a una relación laboral en donde se debería hacer el cálculo entonces de una retención por salario. Recordemos que eso requiere que obviamente el contratista lo exprese, digamos, por escrito, que anexe la certificación normalmente de su contador que aclara que efectivamente la actividad de él se asimila a una actividad salarial. Pero en esta reforma en particular, pues digamos que el único cambio tiene que ver con las tareas, digamos, que básicamente no pueden ser misionales. Y también digamos que con respecto al pago de la seguridad social, inicialmente digamos que en el borrador original se contemplaba la posibilidad de que esa retención, se hiciera la retención de los aportes a la seguridad social por parte de la empresa al contratista, pero al final como quedó el articulado no quedó obligatorio. Entonces simplemente dice que se puede pactar entre las dos cómo se hacen los aportes a seguridad social. Los puede hacer la empresa o los puede seguir haciendo el contratista siempre y cuando la empresa verifique que se estén haciendo correctamente los aportes. Entonces digamos que en ese aspecto digamos que no habría aparentemente cambios tanto en la forma digamos de interpretar ese contrato de prestación de servicios si son honorarios o si es salario, y tampoco, digamos, en la forma como se viene pagando la seguridad social, que hoy en día, digamos, que lo común es que lo esté pagando el contratista. Entonces, prácticamente eso, digamos, que podría seguirse manejando. Lo que toca revisar es efectivamente que esos contratos tengan una tarea específica, es decir, toca más revisar desde el punto de vista legal la redacción de ese contrato y el objeto de ese contrato para garantizar que sea específico
en las tareas puntuales y garantizar que esas tareas no corresponden a actividades que son core del negocio de la empresa que está contratando, porque en ese caso sí se volvería automáticamente un contrato laboral con todas sus implicaciones. O sea que, perdón, o sea que en el caso de nosotros que somos asesores externos, prestadores de servicios contables, donde se hacen análisis financieros, donde las tareas no son específicas, contabilidad, presentación de declaraciones, asesorías tributarias bajo normas nacionales e internacionales, en ese caso seguiría siendo igual como lo venimos manejando. Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Listo. Y por último tengo la mano del ingeniero Alfonso y tengo una preguntita. Sí, ok, muchas gracias. Una pregunta puntual, ingeniero Fernando. Si esta flexibilidad, digamos, de cambios en el tipo de contratación, en el tipo de exigencias de parámetros para fiscales en cada uno de los contratos, ¿cómo se va a manejar en SysPlus? Es decir, ¿se va a parametrizar o se va a digitar? Porque en el momento del pago yo tendría que tener flexibilidad, pero a mí me preocupa que esa flexibilidad en el momento de generar una nómina o de causarla, una novedad, me puede llevar a cometer un error, porque precisamente hay tanta flexibilidad de tantos cambios que eso me puede ocasionar. Es muy diferente cuando a uno le dicen una novedad, usted tiene 2 porcentajes para deducir, o sea, para aplicar, y listo, y eso se parametriza y se acabó. Pero cuando hay flexibilidad, como en el último caso de la pregunta anterior del compañero, donde un contrato, bueno, se define a que mejor lo descuentan la salud y pensión en un contrato no definido, sino por prestación de servicio, pero entonces, ¿cómo se cambia eso? ¿Y qué porcentaje le va a hacer? Usted pague salud anticipada, paga vencida, porque los independientes pagan vencida, es decir, cantidad de parámetros que pueden cambiar. Esa sería mi pregunta con respecto ya a SysPlus. Sí, digamos que en este momento nosotros no contemplamos, digamos, hacer cambios, es decir, básicamente vamos a seguir reportando únicamente los contratos laborales como tal que tenga la empresa. Habría que mirar efectivamente con la reglamentación si en la pila, por ejemplo, se va a considerar efectivamente algún, digamos que una empresa puede hacer un aporte a nombre de un independiente y cómo lo manejaría, digamos, en esos casos. Yo pienso que ahí efectivamente el ministerio tiene una tarea, digamos, también de definir muy bien cómo van a ser esos aportes que va a pagar el empleador en el caso que ese sea el acuerdo. Pero efectivamente siempre tienen la complejidad de que al no haber una relación, digamos, exclusiva con esa persona, pues básicamente se van a hacer aportes solamente sobre la parte que le corresponde a la empresa y me imagino que tendrán que unificar ahí efectivamente la periodicidad de ese pago para aclarar, como bien decía el ingeniero, el tema de que unos son por anticipado en este momento y otros son vencidos. Pero yo pienso que toca esperar ahí la reglamentación. Por ahora, como le digo, pues no se va a hacer el cambio y simplemente se va a seguir reportando como hasta ahora únicamente las personas que tienen contrato laboral, que se registran por el módulo de nómina, y no se va, digamos, a incluir inicialmente pagos que se hagan, digamos, ya por prestación de servicios a través de una orden de servicio por el módulo de cuentas por pagar o el egreso que se haga por tesorería. Por ahora, digamos que no se van a incluir hasta que no haya, digamos, efectivamente ya alguna reglamentación que de pronto indique, digamos, cómo se manejaría eso en la pila, que en últimas es el documento, digamos, con el que se hace el pago de los aportes, pero por ahora, repito, pues no se va a hacer cambio como tal en ese aspecto. Y ya con respecto, digamos, a cómo interpretar el contrato, si es de prestación de servicios o si es laboral, pues digamos que ese tema también queda un poquito por fuera ya de lo que maneja SysPlus, es más un tema de la interpretación, el acompañamiento, digamos, ahí ya legal y que hagan, digamos, ahí los asesores de la empresa para determinar, digamos, en cuáles se pueden considerar efectivamente sujetos a retención por salarios y cuáles por honorarios. Entonces, digamos que prácticamente eso no cambia, así se venía manejando y vamos a seguir, digamos, exactamente igual, a menos, vuelvo y repito, que ya haya una reglamentación más específica que nos diga cómo se reportarían eventualmente esos pagos y qué tipo de datos tenemos que controlar como tal de cada uno de esos contratistas, pero por ahora pues seguimos igual. Gracias, ingeniero. Ok, gracias. Gracias, ingeniero Alfonso. Y por último, tengo aquí una pregunta y ya podríamos seguir. Dice la señora Lina,
Y si el contratista es empleado de otra empresa que le cotiza su seguridad social, lo importante es que esté cotizando, ¿verdad? Sí, obviamente ahí también hay unos topes, digamos, acuérdense que la seguridad social de los independientes también tiene que hacerse mínimo por el 40% de los ingresos totales. Entonces pueda que la persona esté devengando un salario en otra empresa y le aporten sobre ese salario, pero yo lo que tengo que verificar es sobre el pago que yo le hago a esa persona. Si ese pago está por debajo del salario mínimo, pues seguramente pues, se puede aceptar, digamos, como soporte esa afiliación a nombre de esa persona hecha por un tercero. Pero si esos ingresos son significativos y son mayores, digamos, a la base de la que se está haciendo el reporte, esa persona también estaría obligada, aparte de sus aportes como empleado, a hacer sus aportes como independiente. Ingeniero, gracias. Listos. Bueno, entonces, digamos, por ahora en SysPlus, digamos que está todo muy en borrador. Obviamente, como hay el punto específico que habla de que a partir del 1 de julio sí va a entrar en vigencia el cambio al 80%, digamos, del recargo nocturno, del recargo festivo, perdón, básicamente entonces sí tenemos que hacer ese cambio, digamos, en teoría a partir del 1 de julio, y con la misma salvedad que hacíamos con respecto a las horas, es decir, de que garanticemos que ya esté la nómina del 30 de junio correctamente liquidada para no tener que estar cambiando esos parámetros. Recordemos que esos parámetros los vamos a cambiar en la parametrización anual por la opción del módulo de nómina, en mantenimiento y parámetros anuales. En la pila, entonces, también, digamos que seguramente van a haber cambios en la forma como se genera el archivo, pero digamos que también estaríamos a la espera de ya como quede reglamentado específicamente el nuevo archivo de los operadores de información. Listo. Y vamos a hablar entonces todavía más en borrador de la reforma pensional. Esta norma, que es la ley 2381, que fue, digamos, firmada el año pasado, entraba en vigencia a partir ahorita del 1 de julio. Sin embargo, digamos, a partir de la revisión que hizo la Corte Constitucional y que devolvió el trámite a la Cámara de Representantes, pues se entiende que es una norma que no ha quedado, digamos, debidamente aprobada y por tanto no puede entrar en vigencia hasta que no se subsanen esos problemas, digamos, de trámite que tuvo la reforma. Y luego va a tener que nuevamente la Corte ahora sí hacer la revisión de fondo, porque solamente se hizo la revisión ahí de la forma, digamos, como se hizo la aprobación, y por eso se regresa, digamos, ahí al Congreso. Y por tanto no hay una fecha definida. Eso quiere decir que depende de cuánto se demore ese trámite, en el que lo único que se conoce es que la Corte le dio 30 días hábiles al Congreso para resolver el problema de trámite. Pero luego viene la revisión de fondo, y una vez que ya la Corte declare exequible como tal la norma, ahí sí ya se podría entrar en vigencia, y seguramente va a hacer falta en algunos decretos reglamentarios que definan específicamente esas fechas. En la práctica, digamos, los expertos en el tema lo que vaticinan es que seguramente va a entrar en vigencia ya a partir de enero de 2026, pero vuelvo y repito, eso es especulación. Bueno. ¿Qué cambios, digamos, introducía esta reforma pensional? Básicamente, el primer cambio es una introducción de un concepto de pilares que tienen unas implicaciones que vamos a ver, digamos, ya sobre la forma como se reportan algunas novedades. El primero es un pilar solidario, donde es simplemente personas que no aportan, digamos, como tal al sistema de seguridad social, que están en pobreza o en vulnerabilidad y que van a tener entonces un auxilio formal, digamos, ya de parte de la nueva reglamentación. Segundo, un pilar semicontributivo para las personas, digamos, que han cotizado, digamos, al sistema de seguridad social, pero ya por su edad y el número de semanas que han aportado seguramente no van a poder pensionarse. Es decir, que están entre 300 y 1000 semanas, pero digamos que ya por edad seguramente están cerca o ya cumplieron, digamos, la edad mínima para pensionarse, y por tanto van a recibir un auxilio no igual a un salario mínimo, pero sí una contribución que va a depender obviamente del tiempo cotizado. Y está, digamos, el pilar contributivo, que es, digamos, el que más nos preocupa en este caso, porque básicamente es al que pertenecen todos los empleados que tenemos afiliados, digamos, desde las empresas, que se va a partir en dos grandes componentes. El primer componente es el componente, digamos, público, llamémoslo así,
que va a ser administrado por Colpensiones y que va a recibir los aportes de absolutamente todos los trabajadores en Colombia, hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a fecha de hoy pues daría 3.274.000. Eso quiere decir que absolutamente todos, independientemente de cuál sea el salario base, pues se van a aportar los primeros 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, y el excedente se va a aportar a una administradora del componente complementario de ahorro individual, que entonces es lo que hemos llamado ACAI, por el excedente, es decir, cualquier cifra por encima de los 3.274.000 se va a hacer a ese fondo, a esa administradora. Eso quiere decir que solo las personas con más de 2.3 salarios mínimos tienen que tener asignada una administradora. No, porque una persona podría tener un salario básico de 2,5 millones, por ejemplo, y entonces uno dice no necesita tener una administradora, pero resulta que esa persona devengó este mes unas comisiones por 1 millón de pesos. Entonces ya se pasó de los 3.274.000 y automáticamente esa diferencia se tiene que aportar a una administradora. Entonces es obligatorio que todos los trabajadores tengan definida una administradora del componente complementario. ¿Quiénes son los únicos que podrían no tener esa administradora? Básicamente las personas que pertenecen al régimen de transición que vamos a ver ya en un momentico. Es decir, los que ya tenían cotizados un alto número de semanas y que van a estar exonerados de esta norma. Entonces son los únicos que podrían no tener esa administradora. De resto, cualquier empleado nuevo, cualquier empleado joven, pues va a tener que tener esa administradora asociada para poder hacerle los aportes en el evento en que excedan de los 3.274.000. Listo. Y por último, se tiene un pilar de ahorro voluntario que va a estar por fuera, digamos, del régimen pensional, y eso es importante porque va a cambiar entonces la forma en que se va a reportar esa novedad. Antiguamente se reportaba en la pila y ya seguramente pues no se va a reportar en la pila porque ya no va a pertenecer como tal al régimen contributivo lo que se haga de ahorro voluntario. Bueno, entendido, digamos, ese sistema de pilares, básicamente entonces repasemos cuáles son los requisitos para pensión en Colombia. Entonces actualmente para las mujeres son 57 años cumplidos, para los hombres 62, y actualmente, digamos, tenemos dos regímenes diferentes: el régimen de Colpensiones, en el que se requieren 1.300 semanas para pensionarse, y el régimen administrado por los fondos privados de pensiones, en el que se requieren 1.150 semanas para pensionarse. Esa es, digamos, como está contemplada la normativa actual. Las personas, digamos, que a la entrada en vigencia de la norma, y digamos que ahí también como no ha entrado en vigencia, pues seguramente más personas van a entrar a ese grupo del régimen de transición, son las personas que tuvieran, en el caso de las mujeres, 750 semanas acreditadas y en el caso de los hombres 900 semanas. Entonces cualquier persona, sin importar la edad, que ya tuviera esas 750 semanas si es mujer o esas 900 semanas si es hombre, pues va a quedar exonerado de esta reforma pensional y va a seguir trabajando y se le van a seguir liquidando sus aportes y se le va a pagar su pensión cuando complete los requisitos de la manera en los que lo estipulaba la ley 100 del año 93. Entonces, básicamente no les va a aplicar la ley y van a seguir aportando al fondo actual, ya sea Colpensiones o sea un fondo privado, con las condiciones que se venían manejando hasta completar entonces su número de semanas total y la edad de pensión. En ese caso, digamos, de esas personas que van a pertenecer a ese régimen de transición, la pensión la va a pagar entonces el fondo al que le esté aportando. Entonces, si está aportando a un fondo privado, pues ese fondo privado va a liquidar la pensión con la normativa actual y le va a pagar a esa persona en la forma, digamos, que se pacte. Y si es por Colpensiones, pues se le va a pagar con el régimen de prima media, con el promedio de los últimos 10 años laborados y demás, todo lo que conocemos, digamos, de la normatividad vigente, sin ningún cambio. Y por tanto, a la hora de liquidar los aportes, no va a haber tampoco ninguna discriminación entre ese pilar contributivo y el componente de Colpensiones y el componente de la ACAI. Ahí no va a haber ese caso, sino que simplemente se va a seguir aportando el 100% a Colpensiones o al fondo privado al que esté vinculada la persona. Eso obviamente nos va a obligar a que en SISPLUS tenemos que tener entonces identificados claramente quiénes son esas personas que van a pertenecer a ese régimen de transición,
para poder entonces separar efectivamente que a uno se les va a distribuir el aporte entre los 2.3 salarios mínimos a Colpensiones y el resto a la CAI, y a otros, los que estén en el régimen de transición, se le va a hacer el 100% del aporte al fondo al que esté vinculado actualmente. Y aquí es importante no confundir el término del régimen de transición con la ventana de oportunidad para el traslado a Colpensiones, que son dos cosas diferentes. Entonces, si una mujer tiene más de 750 semanas y más de 47 años, o un hombre tiene más de 900 semanas y más de 52 años, es donde se dice que pertenece a esa ventana de oportunidad de traslado a Colpensiones, que básicamente consiste en que esa persona que actualmente tiene prohibido cambiarse de fondo, porque recordemos que la normatividad actual no permite cambiar de fondo cuando faltan menos de 10 años para la pensión. Entonces, a raíz de la entrada en vigencia de la reforma pensional, esa persona sí va a poder cambiarse de fondo solicitando una doble asesoría. Entonces va a tener que pedir la asesoría al fondo privado y a Colpensiones, ambas, y dependiendo de qué le convenga más, esa persona va a poder solicitar el traslado en cualquiera de los dos sentidos. Eso, digamos, que estaba contemplado en la ley 100, pero básicamente antes de los 47 años si era mujer, o antes de los 52 si es hombre. Entonces lo que se abrió fue esa oportunidad de cambiarse si ya la persona tenía más de la edad mínima para hacer el cambio. Pero vuelvo y repito, no hay que confundir esa ventana de oportunidad con el régimen de transición, porque el régimen de transición solamente pone como requisito las semanas como tal cotizadas, mientras que la ventana de oportunidad es para aquellos que tienen ese número de semanas ya cotizadas, pero también que ya estaban a menos de 10 años como tal de la edad mínima de pensión. Listos. Si una persona, digamos, a la entrada en vigencia de la norma tiene menos de las semanas para pertenecer al régimen de transición, es decir, tiene menos de 750 semanas si es mujer o menos de 900 si es hombre, sí debe entonces ahora regirse por la nueva ley, y por tanto entonces sus ingresos hasta 2.3 salarios mínimos por todo concepto laboral van a ir a Colpensiones y el excedente a la CAI. ¿Listo? Si estaba afiliado a Colpensiones, esa persona obligatoriamente debe escoger entonces un fondo, una administradora de estas ACAI, para que en caso de que tenga un excedente por encima de los 3.274.000 este año, obviamente como están expresados en salarios mínimos, pues ese valor va a cambiar para el 2026, se le haga la afiliación a ese administradora privada. Si estaba afiliado a un fondo de pensiones privado, ese va a ser su ACAI, es decir, que actualmente cualquiera de los 4 fondos privados de pensiones va a funcionar como ACAI, aunque legalmente pues son figuras diferentes. Es decir, el fondo privado va a seguir existiendo para pagar las pensiones y para recaudar los aportes de los que están en el régimen de transición, y el ACAI, aunque inicialmente van a ser los mismos 4, es otra figura diferente, que es la que va a administrar el excedente por encima de los 2.3 salarios mínimos. Y en ese caso, digamos, si la persona estaba en un fondo privado, pues no hay que hacer ningún trámite, ninguna afiliación ni nada. La norma contemplaba que ese proceso de selección de la CAI había plazo para hacerlo hasta el 1 de enero de 2025. ¿Por qué? Porque entraba en vigencia el 1 de julio de 2025. Listo, entonces, en teoría, digamos que si esa persona estaba en el fondo privado, pues no hay que hacer ningún trámite. Si estaba en Colpensiones, tenía plazo hasta el 1 de enero para escoger su ACAI. En teoría, si no lo escogió hasta el 1 de enero, se supone que el sistema de seguridad social le debía hacer como tal el aporte, la selección, digamos, automática a uno de esos 4 fondos. Habría que validar ahora con la suspensión temporal de la entrada en vigencia si esa fecha del 1 de enero se va a replantear, y si va a haber entonces un nuevo plazo para escoger esa administradora que va a administrar el excedente por encima de los 2.3 salarios mínimos. Listos. En resumen, digamos que cambia con la entrada en vigencia de la reforma pensional. Básicamente, digamos que los requisitos de edad se mantienen igual. Los requisitos de semanas requeridas van a cambiar porque se va a unificar a 1.300 semanas para todos los afiliados. Va a tocar entonces escoger la administradora del componente complementario de ahorro individual. Va a tener entonces el pago de la pensión, lo va a hacer a partir de la nueva norma siempre Colpensiones.
Es decir, a menos que la persona esté en el régimen de transición, esas pensiones las va a pagar el fondo privado si estaba afiliado allá la persona, pero ya en la nueva norma, todas las pensiones en el país las va a pagar Colpensiones, independientemente de que la persona tenga ese ahorro en ese administrador del componente complementario. Entonces, lo que va a hacer Colpensiones es, al final de la vida laboral de la persona, recibir, unificar esos valores y liquidar entonces el valor a pagar a la persona, pero tanto el número de semanas como la forma de hacer el cálculo, pues van a ser básicamente los mismos para todo el mundo. Y digamos que lo otro que cambia es con respecto a la afiliación como tal, que era obligatoria, digamos, para todos los trabajadores. Va a ser ahora para todo el mundo. Recordemos que anteriormente quien no cumplía con tener ingresos superiores a un salario mínimo podría no estar afiliado a pensiones. Hoy en día sí, por lo que va a existir ese pilar semicontributivo y todo lo demás. Entonces todo el mundo debería estar afiliado al sistema como tal de pensiones. Precisamente cómo se va a calcular como tal esos componentes, digamos, o cómo se va a liquidar la pensión con la nueva norma. Entonces, básicamente va a haber un componente que va a liquidar Colpensiones con la regla de la prima media que existe actualmente, pero obviamente solamente hasta los 2.3 salarios mínimos, y básicamente va a pagar máximo el 80% de ese valor mínimo, un salario mínimo, es decir, lo que está garantizado para todo el mundo es un salario mínimo. Pero si digamos que los aportes de los últimos 10 años de la persona se hicieron sobre un sueldo más alto, pues básicamente se va a pagar hasta el 80%. ¿Por qué es hasta? Porque eso va a depender también del número de semanas cotizadas totales, pero lo cierto es que el máximo va a ser el 80% del aporte promedio de los últimos 10 años. Y a eso se va a sumar lo que tenga esa persona ahorrado en su componente de ahorro individual. Entonces, todo lo que haya cotizado por encima de 2.3 salarios mínimos, pues básicamente se va a acumular en ese valor y se va a calcular entonces de acuerdo seguramente a la expectativa de vida, algo parecido a lo que hacen actualmente en los fondos privados. Ese pedacito, digamos, de esas contribuciones adicionales se va a sumar al componente de prima media que calcularía Colpensiones. Listo. Hasta aquí digamos que lo que son cambios como tal en la norma, y aquí digamos esto ya lo teníamos nosotros preparado porque como se supone que entraba en vigencia el 1 de julio, pues ya habíamos hecho algunos cambios como tal ya en las opciones del programa. Como decíamos, lo primero era poder identificar quiénes se van a pensionar con la ley anterior. Entonces básicamente por eso se creó esa casilla de que esa persona como parametrización del empleado tiene el check para decir esta persona se va a pensionar con la ley 100 del 93, con el objetivo de que a la hora de calcular los aportes pues se hagan específicamente entonces al fondo al que tenga, digamos, asociado en ese momento la persona. El otro cambio pues es solamente de nombre, es que efectivamente por ahora los fondos de pensiones o ACAI van a ser los mismos, entonces van a estar el doble nombre, pero la lista desplegable, digamos, va a mostrar los mismos cambios que tenemos actualmente. Y digamos que la recomendación ya cuando se defina cuándo va a entrar en vigencia es que obviamente antes de la entrada en vigencia garanticemos que todos los empleados tienen ese fondo, digamos, o esa administradora. Listo. Hay otro cambio, digamos, que también está contemplado en la reforma pensional, y es el cambio básicamente en los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional que van a subir. Recordemos que actualmente a partir de 4 salarios mínimos se aporta el 1% a ese Fondo de Solidaridad. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional se va a incrementar al 1.5 y van a incrementar, digamos, también ahí los rangos de ahí en adelante, dependiendo del total como tal del ingreso de la persona. Entonces, obviamente esta tablita va a entrar en vigencia solamente en la fecha en la que ya se nos defina cuándo va a empezar, pero digamos que también en ese caso tendríamos que hacer entonces esas modificaciones en la parametrización anual del módulo de nómina. Listos. ¿Cómo vamos a manejar el tema de los aportes precisamente cuando una persona devengue más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes? En teoría, digamos, lo que estaba contemplado para entrar el 1 de julio es que no se debería hacer un cambio en la forma como se reporta ante la pila el valor, es decir, lo que estaba contemplado de acuerdo a una reglamentación del Ministerio de Trabajo era que la pila va a seguir recibiendo un solo renglón por empleado si no hay ausentismo. Obviamente si hay ausentismo pues se parte la cotización en tantos renglones como novedades haya en el periodo, pero la idea era que no se iba a crear una columna aparte
para separar el valor de los 2.3 salarios mínimos y el excedente, sino que simplemente se reportaba como aporte a fondo de pensiones el IBC completo y el aporte completo sea por parte de la empresa o del trabajador. Y internamente son los operadores de información los que iban a separar esa información en los dos componentes. Sin embargo, digamos que algunos clientes, digamos, plantearon la pregunta: ¿qué pasa si yo quiero en mi contabilidad tener aparte los aportes a Colpensiones y los aportes a la CAI con sus NID, digamos, de la administradora que corresponda? Entonces, básicamente nosotros habíamos contemplado crear unos conceptos nuevos para ese componente adicional, digamos, por encima de los 2.3 salarios mínimos, que son entonces los que están relacionados aquí en pantalla. Entonces se creó un aporte a AFP a cargo del trabajador y unos conceptos para el aporte a cargo del empleador, dependiendo también del rol de la persona, si es administración, ventas, producción o producción indirectos. Pero vuelvo y repito, eso sería solo en el evento en que yo como empleador quiera tener en mi contabilidad separados esos valores. Es decir, estos valores van a aparecer y van a tener su parametrización contable, pero se van a utilizar específicamente para la contabilización de la nómina. No se va a afectar, digamos, la manera como se liquida o como se ve la nómina, digamos, efectivamente en pantalla. Solo para el proceso de contabilización sería que se separen esos conceptos. Si de pronto en la nueva reglamentación, una vez que vaya a entrar en vigencia, se nos dice que sí hay que separar los conceptos, ya sea en nómina electrónica o en la pila, pues seguramente entonces vamos a utilizar estos conceptos ya ahora sí formalmente en la liquidación en pantalla de la nómina, pero vuelvo y repito, por ahora lo que está contemplado es utilizarlos únicamente en la contabilización para separar ese valor, digamos, que llega global. Digamos que una persona tiene 5 millones de IBC para su aporte a seguridad social. Internamente, entonces, el componente de pensiones se va a partir en estos conceptos al contabilizar, pero vuelvo y repito, en pantalla, en el desprendible del empleado, y actualmente, digamos, en la pila y en la nómina electrónica va a seguir siendo un solo valor, a menos que nos digan lo contrario ya cuando se reglamente. Bueno. Se contempló entonces también la creación de dos parámetros de configuración, básicamente el tope de salarios para aportes a pensiones al régimen de prima media, que inicialmente pues va en los 2.3, y el NID de la entidad que administra los aportes al régimen de prima media, que sería básicamente el NID de Colpensiones. Entonces, digamos que esos conceptos de configuración se crean automáticamente cuando se haga la actualización. Dentro de lo que alcanzó a reglamentar, digamos, el ministerio, estaban unos cambios en la pila, básicamente para distinguir los cotizantes que ya no aportan a pensión, para separar los que ya tienen la edad cumplida y los que tienen los requisitos cumplidos. Eso estaba contemplado entonces crear un tipo de cotizante 3 y otro 4 separado. Como los aportes voluntarios, como el pilar de aportes individuales no va a ser parte del régimen pensional, entonces ya en la pila no se reportarían esos aportes voluntarios, al igual que también se suprimieron en esa reglamentación, que vuelvo y repito, pues no entrará en vigencia todavía, los aportes, las novedades, perdón, por traslados de entidades, ya no van a estar entonces reportados en la pila. Y digamos se aclaraba que el aporte se hacía en un solo renglón sin importar que hubiera esa discriminación entre el componente de Colpensiones y el de la CAI. Entonces básicamente esos eran los cambios que estaban contemplados, pero vuelvo y repito, todo esto queda un poquito en el aire hasta que nos aclaren entonces cuál es la nueva reglamentación y la nueva fecha de entrada en vigencia de esos cambios. Sin embargo, pues ahí los mantendremos informados en la medida que se tengan ya confirmación tanto de la reglamentación de la reforma laboral como de la entrada en vigencia o la aprobación ya definitiva de la reforma pensional. Esa es básicamente, pues digamos, la información que teníamos para compartir el día de hoy. No sé si, aunque estamos ya justos de tiempo, no sé si hay algunas preguntas. Sí, ingeniero, yo creo que démosle la oportunidad a las dos personas que tienen la manito levantada y dejaríamos hasta ahí la sesión. Entonces vamos a iniciar con la señora Marta Hernández. Muy buenos días, Marta Mejía Hernández. Bueno, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, bueno, listo. Bueno, usted habló sobre las semanas y sobre la edad. Yo tengo una duda, no sé si en la nueva reforma pensional que va a haber o que se va a sancionar, como se había hablado sobre las 1000 semanas y que la mujer tenía derecho a disminuir 50 semanas por cada hijo. Eso
Bueno, una de las preguntas es esa, ¿eso quedó en la reforma o eso se modificó? Y por decir una persona, mujer que ya cumplió la edad, pero le faltan las semanas, tiene 850 por decir, o 900 más o menos, ¿cómo queda con esa reforma pensional? Sí, entonces digamos son dos preguntas. La primera, sí, efectivamente Son ese dos. tema y se me olvidó, digamos, ahí relacionarlo, pero efectivamente estaba contemplado efectivamente para las mujeres la reducción de 50 semanas por cada hijo, pero eso aplica solamente para las personas a las que le va a aplicar la reforma pensional. Si alguien, digamos, si esa mujer ya tiene más de 750 semanas aportadas, no le va a aplicar, digamos, esa norma porque se va a liquidar con la ley 100. Entonces esa persona tendrá que seguir completando sus 1.150 semanas si está en el régimen privado o las 1.300 si está en Colpensiones y no va a tener derecho a esa deducción. Esa deducción aplicaría solamente para las mujeres que estén cubiertas ya por la reglamentación nueva, es decir, que tengan menos de las 750 semanas aportadas. Ah, ya, o sea que no le cobija la nueva Sí, si tú dices, en reforma. el ejemplo que tú planteas, si tiene 800, ya esa persona automáticamente está en el régimen de transición y ya no le va a aplicar esa normativa. Ya debe completar las 1.300 semanas. Ajá, correcto. Ah, listo, gracias, O muy digamos que amable. si ya por edad no le alcanza para completar las 1.300 semanas, pues igual va a poder disfrutar, digamos, es así del régimen semicontributivo, pero digamos que ya la norma ahí de que sean 1.000 semanas, digamos, si puede descontar el tema de los hijos, sí no le aplicaría. Gracias. Gracias, ingeniero. La siguiente mano levantada es de Arcasas. Sí, buenas tardes, habla con Adriana Gutiérrez. Quería preguntarle con respecto a lo de la reforma pensional en la liquidación de aportes, tengo una duda, a ver si yo entendí. Si las personas ya están vinculadas en sus fondos como tal, los que ganan menos de 2 salarios mínimos o 2 salarios mínimos entrarían a Colpensiones. Las personas que tienen más de esos salarios tendrían que vincularse a Colpensiones, porque creo que hablamos fue del tema de las ACAI, que los que no tenían una ACAI tenían que buscar un fondo para tenerlo presente en el momento que ganaran más de 2 salarios mínimos. En el caso contrario, ¿también hay que hacer igual o ya se asume que como todos van a Colpensiones, pues no necesitan afiliación? Correcto. Digamos que lo que Esa es plantea una la pregunta. norma es Sí. que básicamente la afiliación es automática, es decir, no se supone que alguien tenga que hacer algún trámite particular para que esos dos primeros 2.3 salarios mínimos se vayan a Colpensiones, y eso lo hace automáticamente, digamos, ahí el sistema interno del ministerio y básicamente lo hacen los operadores de la pila, digamos, cuando se recibe el aporte a pensiones. Entonces, independientemente de que se tenga que hacer allá algún trámite interno, pero digamos que el empleado o el empleador no deberían hacer ningún trámite, a menos que esa persona estuviera en Colpensiones como fondo de pensiones, sí tenía, digamos, la obligatoriedad de seleccionar esa ACAI. En teoría, si no se dice nada al respecto, lo asigna automáticamente precisamente también el ministerio. Ok, la segunda pregunta iría también relacionada a lo mismo. En el caso que haya que hacer los aportes divididos, ¿no? Por el tema, una parte a la CAI y otro al Colpensiones, en la planilla como tal, independiente, decíamos que se enviaba la totalidad del monto del aporte, pero inicialmente o sea, en la planilla como tal se vería reflejada, por decir algo, gana 5 millones de pesos, se enviaría inicialmente al fondo donde estaba el trabajador, por decir algo. Él se encontraba en Porvenir. En la planilla como tal va a salir Porvenir 5 millones y internamente allá el operador se va a encargar de repartirlo a los diferentes fondos. O Sí, en ese correcto. caso, ¿cómo sería? Sí, básicamente lo que se planteó es que efectivamente ese trámite, digamos, o ese cálculo lo hace el operador de información. No se contempló inicialmente en la pila separar los dos valores.
Entonces, en teoría, se sigue haciendo el aporte por el 100% y ya internamente ellos hacen la distribución Pero en el fondo que ya está la de persona, 1000. ¿sí? Correcto, en el fondo que tenía la persona. O sea, normal, como si se fuera a liquidar la planilla normal, van los 5 millones y ellos allá se encargan de separarlo a cada fondo. Ajá, correcto. Eso es, digamos, lo que estaba contemplado en la reglamentación que sacó el Ministerio el 23 de abril. Sí. Vuelvo y repito, falta ver si de pronto ahorita ya a raíz de estos cambios sacan alguna otra reglamentación diferente, pero hasta lo que estaba publicado por el Ministerio el 23 de abril no tocaba hacer, digamos, cambios a nivel del software o de la composición de ese archivo para la pila, porque se seguía reportando igual que antes y ellos internamente hacían la separación de los dos, los dos De los componentes. fondos. Ujú. Ah, ok. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, ingeniero. Entonces, recordemos que las personas que quieran el video, por favor, escriben en el chat el correo electrónico, que por ahí veo varios mensajitos de que si el video lo vamos a enviar. Finalicemos, ingeniero, por favor, con la pregunta. Tengo dos manitas levantadas y ahí sí daríamos por finalizada la sesión, ¿vale? O sea, ya las personas que tengan más preguntas, por favor, se pueden comunicar a los canales oficiales de soporte, que son soporte@sisplus.com.co o por medio del portal. Entonces le vamos a dar la palabra a la señora Carolina y a la señora Sandy y ahí terminaríamos. Hola, buenas tardes. Una consulta. Si la persona está en el régimen de transición, ya no importaría si gana más de 2.3 salarios mínimos para lo de las ACAE. Correcto. Ahí digamos que el cálculo se sigue haciendo común y corriente y ese fondo, esa plata, digamos, o ese aporte va a ir directo al fondo al que pertenezca la persona actualmente y es ese fondo el que el día que esa persona cumpla las semanas y la edad va a liquidar la pensión con las reglas de la ley 100. Y para, o sea, en una de las pantallas había un cuadrito donde uno coloca el chulito de si es con la ley 100 o si es con la nueva reforma. Para, o sea, yo saber las semanas cotizadas ya y saber si aplica a la ley 100 y poderle poner el chulito allá, o sea, tendría que pedirle las semanas cotizadas a los empleados o algo así. Sí, sí es importante ese tema y de hecho digamos que una recomendación que hacían los fondos privados y el mismo Colpensiones es que la persona revise su historia laboral antes de la entrada en vigencia de la norma para precisamente tener una certificación de cuántas semanas tenía y de que le aparezca efectivamente todos los aportes. Recordemos que es muy común el caso de muchas personas que de pronto pudieron haber estado trabajando algunos años o algunos meses con algunas empresas, pero por alguna razón no les aparecen esos aportes en su historia laboral y seguramente ya con la entrada en vigencia de la norma va a ser más enredado resolver ese problema, entonces por eso la recomendación que han hecho en la comunicación a sus afiliados la mayoría de fondos es que se haga esa revisión de la historia laboral antes de la entrada en vigencia de la reforma para poder garantizar efectivamente a cuál régimen pertenece la persona. Igual obviamente el operador de información cuando haga la separación de los valores lo va a hacer precisamente con base en esa historia laboral, seguramente es una base de datos que tiene a disposición de ellos el ministerio, entonces sí es importante que cada empleado, digamos, revise su historia laboral, garantice si está o no por debajo de esas 750 o 900 semanas y de esa manera, digamos, que también la empresa coordine con sus empleados, digamos, recoger esa información también para que en el momento de la entrada en vigencia ya se tenga perfectamente clasificado quiénes son del régimen de transición y quiénes no. Ok, muchas gracias. Listo, bueno, entonces a todos muchísimas gracias por habernos acompañado y entonces ya de acuerdo a la información de los correos pues se va a hacer copia de la información. Vuelvo a hacer la aclaración de que esta información pues sigue de alguna forma estando en borrador hasta que se tenga la reglamentación definitiva, pero digamos que esa es la información que tenemos disponible a esta fecha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Una excelente presentación. Muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotros. Muchas gracias a las personas que asistieron. Y recordemos que igual todos los cambios y todo lo que se haga dentro del sistema siempre va a ser sobre la última revisión, sobre la última versión. Entonces, para tenerlo también en cuenta. Y nada, siempre estamos a su disposición. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.